mínimas generalmente no son visibles al ojo humano, tienen un arco muy pequeño de 4 grados de arco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué suceden estas oscilaciones posturales mínimas? Entonces, se ha establecido un concepto, una teoría denominada sistema postural fino. Este sistema postural fino tiene tres partes, ¿no? Una entrada, una, una parte intermedia donde se integran todos los estímulos y una salida que se denomina el tono muscular, ¿no? Entonces vamos viendo la primera parte, las entradas. Las entradas se denominan exo y endoentradas. Las exoentradas son la visión o el ojo, el vestíbulo, que está en una parte del oído interno, y la planta de los pies, ¿no? Estas entradas nos dan información para regular este equilibrio, ¿no? Regular la posición estática bípeda. Y las entradas son la oculomotricidad o el movimiento de los ojos, de los músculos oculares, la propiocepción de los músculos, sobre todo los paravertebrales, y la propiocepción de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, eh, en realidad, el sistema postural fino integra la neurofisiología, ¿no? La neurofisiología, juntando todo lo que en algún momento eh, estudiamos en forma un poco separada. Entonces acá lo integramos porque es la única forma de que los rehabilitadores podamos tener la base para entender en realidad todo lo que pasa cuando evaluamos funcionalidad. Bueno, siguiendo con las exo y entradas, aquí hay una figura, ¿no? Un gráfico donde ya vemos eh, los esquemas de cada una de las exoentradas y entradas. Acá incluso ya se coloca el sistema masticador, los músculos masticadores, también incluso las informaciones viscerales también, ¿no? Y este esquema es para seguir dando una visión más global de todas estas entradas, ¿no? Las aferencias sensitivas en nuestro organismo empiezan en la piel, ¿no? En la piel tenemos una variedad de corpúsculos que nos informan de tacto, de presión, de dolor, de temperatura, todos ya conocidos. Lo que un poco dejamos de lado es esta parte de la información del uso muscular o neuromuscular y las aferencias que hay a nivel de los tendones, que denominamos el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Y acá por acá en este esquema está toda la información de las vísceras, de los órganos internos. Entonces, en este esquema se quiere recalcar que todas estas aferencias confluyen, ¿no? Por el asta posterior por ingresan por la aferencia sensitiva por el asta posterior de la médula. Y vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Lo que va a suceder es que se va a seguir con las vías medulares, ¿no? Lo que conocemos como, lo que hemos estudiado como neurología en forma aislada, ¿no? En este caso vemos el fascículo espinotalámico anterior, que es la vía que lleva la sensibilidad del tacto a la presión y al tacto, ¿no? Como sabemos, esas vías llegan al tálamo y luego sale otra neurona hacia la corteza, ¿no? La corteza cerebral. Otro de los fascículos que lleva la sensibilidad al dolor y a la temperatura es el espinotalámico lateral, ¿no? Todos ellos llevan la sensibilidad, ¿no? Los diversos tipos de sensibilidad superficial. Y luego tenemos la sensibilidad profunda o la propiocepción, ¿no? La propiocepción, sabemos que tenemos una parte de propiocepción consciente, ¿no? Cuando nos damos cuenta en qué posición está el cuerpo,
y eso se informa a través de todos los usos musculares y también de los aferencias articulares, de las terminaciones articulares, y también a nivel del tendón, ¿no? Del aparato tendinoso evolu. Entonces, todas estas aferencias van a entrar también por el asta posterior y van a subir por los fascículos posteriores de la médula espinal, atravesar el tronco encefálico y todas confluyen al tálamo, ¿no? Y luego a la corteza. Y las vías de la propiocepción inconsciente, que también van por el mismo camino, nacen del uso neuromuscular y suben por los espinos cerebelosos, ¿no? Espinos cerebelosos dorsales y ventrales. Y tienen una vía, todos estos, como sabemos, se cruzan a nivel del tálamo y para subir a la corteza. Entonces, ahí tenemos la información de la posición del cuerpo, ¿no? Tanto de la columna como de los miembros inferiores. Ahora veamos el sistema vestibular. El sistema vestibular se encarga de informar sobre la posición de la cabeza, de los movimientos angulares de la cabeza a través de los conductos semicirculares y de los movimientos lineales de la cabeza, el utrículo y el sáculo, ¿no? Esas son las estructuras del oído interno que nos informan de la posición de la cabeza para regularlas en forma refleja. El sistema visual, también el sistema visual, las vías visuales se conectan con los núcleos vestibulares a nivel del mesencéfalo y de esa manera toda la información vestibular eh, estimula a que los músculos oculares estabilicen la mirada cuando hay movimientos bruscos de la cabeza, ¿no? Pues siempre el aparato visual requiere de que la mirada esté estabilizada en toda posición de la cabeza. Y bueno, acá este esquema es para ver la integración sensorial, ¿no? Lo que hemos presentado es una parte este, sintética de las aferencias que controlan el equilibrio y la posición del cuerpo. Pero como sabemos, todas las vías que suben por la médula espinal se interrelacionan con las estructuras subcorticales, ¿no? La más importante es el cerebelo, el tronco encefálico, el tálamo, el núcleo rojo, los ganglios basales, ¿no? Entonces, todos ellos van hacia la corteza y vuelven de la corteza atravesando estas mismas estructuras subcorticales. Entonces, de esa manera se influencian, se estimulan, se inhiben, y a todo esto se le llama interacción sensorial, ¿no? Esta es la segunda parte del sistema postural fino, ¿no? Todas estas aferencias resultan en esta interacción sensorial. Bueno, este esquema es solo para recordar, ¿no? Que todas estas vías que ascienden y descienden por la médula espinal, ¿no? Las que ascienden que llevan el estímulo y las que descienden, las que llevan la respuesta, ¿no? La respuesta de este estímulo sensitivo, ¿no? La principal, como sabemos, la vía córtico-espinal, pero también tenemos que nombrar la vestíbula espinal y la retículo espinal, las más importantes, ¿no? Y esta respuesta que viene ya de la corteza cerebral vía la médula espinal va a terminar o va, digamos, a ser su principal efector en el músculo, ¿no? En el músculo, eh, en las fibras intrafusales, ¿no? O uso neuromuscular. El, eh, la prueba clínica donde vemos actuar a este uso muscular es el reflejo miotático, ¿no? Cuando percutimos el tendón rotuliano, por ejemplo, ¿no?
¿Qué sucede cuando percutimos el tendón rotuliano? Lo que sucede es que se alargan las fibras intrafusales o las fibras del uso muscular, y entonces esto origina automáticamente una contracción de las fibras extrafusales o lo que denominamos las fibras estriadas, ¿no? Las fibras estriadas del músculo. Generalmente cuando llegamos a la especialidad solo tenemos en la mente las fibras estriadas. Pensamos muy poco en el uso neuromuscular, pero tenemos que pensar en el uso neuromuscular porque en realidad el músculo, que le llamamos estriado y voluntario, no es tanto así, o por lo menos la mitad de su función no es totalmente voluntaria por el uso neuromuscular, ¿no? Cuando no actúa, por ejemplo, cuando no percutimos el tendón rotuliano, no percutimos el tendón de cualquiera de los músculos del cuerpo, lo que está sucediendo automáticamente es que este uso neuromuscular también se estira para contraer la fibra extrafusal y de esa manera controlar el tono muscular, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Por lo que acabamos de recordar, ¿no? Todas las aferencias sensitivas que ascienden hasta la corteza y que luego bajan por la médula. Entonces, a través de la fibra gamma, hace que este uso neuromuscular se estire para que la fibra extrabusal se contraiga y así se controla el tono, ¿no? Entonces, el tono muscular es un concepto, digamos, localizado, ¿no? Un concepto localizado. Y el tono postural es un concepto más global, un concepto más funcional, ¿no? De todo el cuerpo, ¿no? Tono postural es el resultado del tono muscular de todos los músculos del cuerpo. Y bueno, esta interacción sensorial, pues como sabemos y ya nos imaginamos, es un conjunto de estímulos que están constantemente produciéndose en el cuerpo en todo momento, ¿no? En en diversos grados, y todos están al mismo tiempo eh, in- interaccionando, ¿no? Influenciándose para producir el control del tono postural. Em, el estado emocional de la persona también influye en el tono muscular. Eso, ¿cómo se ha verificado? Por ejemplo, cuando hay estímulos emotivos como la ira o la alegría, el tono muscular aumenta. O durante el sueño, por ejemplo, el tono muscular disminuye, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que los centros superiores del sistema nervioso ejercen control reflejo sobre los mecanismos medulares y estos a su vez sobre el uso muscular, ¿no? Y bueno, este es el esquema del sistema postural fino, ¿no? Las exoentradas, las endoentradas, que podemos resumirlas en sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, las vías ascendentes y descendentes a través del sistema nervioso central, donde se produce la interacción sensorial, y el resultado, que es el tono muscular, ¿no? A través fundamentalmente del uso muscular. Y el conjunto de este tono muscular, el tono postural, que es el resultado de la posición de la columna de los miembros inferiores, ¿no? Y este es un proceso ya inconsciente, ¿no? No estamos pensando en colocar en forma favorable o en forma correcta nuestra posición de los cuerpos, ¿no? Esto se realiza en forma refleja, en forma inconsciente. ¿Qué es la posturología? La posturología estudia estas entradas para ver cómo resulta el tono muscular. Entonces, estas oscilaciones
están muy influenciadas por esta regulación de la actividad tónica postural, ¿no? Estos movimientos mínimos son resultado de estas pequeñas descargas musculares fásicas, se denominan, ¿no? O sea, de cada control de tono de cada músculo, el conjunto de, estas, de este control del tono se ve ya globalmente en el cuerpo como las oscilaciones posturales, ¿no? Entonces, si cambia la posición del cuerpo, va a cambiar el tono y por lo tanto va a cambiar las oscilaciones. Entonces, todo va de la mano, todo se va a influenciar, ¿no? Incluso las algias, o sea, el dolor a nivel del eje corporal, se relacionan con un fallo del control del tono. Y bueno, este es un concepto, digamos, reciente o moderno de la postura, ¿no? La postura en realidad es una asociación integrada, ¿no?, de fenómenos biomecánicos. Biomecánica es, digamos, para ser más claro, la fisiología articular. El movimiento de una articulación por acción de todos los músculos que actúan sobre esa articulación. Pero ahí estamos solo viendo una parte, ¿no? Porque esta fisiología viene de la parte de la integración neurofisiológica que acabamos de ver. Y si le aumentamos el estímulo emotivo, vamos a la parte neuropsíquica, ¿no? Entonces tenemos fenómenos biomecánicos, neurofisiológicos, neuropsíquicos que se influyen y se compensan en cada instante, ¿no? Y esto incluso condicionado por los movimientos oculares, ¿no? La posición del cuerpo, la posición de la cabeza, de los miembros, de las extremidades, del apoyo plantar, incluso cuando estamos caminando, cuando estamos en sedestación, cuando estamos en decúbito, ¿no? Todas estas posiciones está que se regula el tono, ¿no? Bueno, y llegamos a la parte de la posturología, ¿no? La parte clínica que les decía, vamos a ver ahora las pruebas clínicas para luego ver la prueba objetiva eh, con la que se estudia la postura bípeda, ¿no? Entonces, la posturología clínica es esta especialidad médica que estudia este concepto del sistema postural fino y que aplicando test clínicos permite establecer si hay una disfunción de este sistema, ¿no? Las pruebas clínicas son la vertical de Barré, que se parece mucho a lo que van a ver los que, bueno, que ya rotaron por posturales, se parece mucho a la evaluación de la postura, viéndola por detrás, ¿no? La vertical de Barré dice que cuando hay un desequilibrio, hay una desviación que le llama actitud escoliótica, por ejemplo, en la parte A, en el gráfico A nivel lumbar, en el gráfico B a nivel dorsal y en el gráfico C a nivel dorsal y lumbar, ¿no? Entonces, esas son las tres alteraciones cuando se evalúa la vertical de Barré, o también lo que llamamos el signo de la plomada nosotros, ¿no? A nivel de C7, ¿no? Que debe pasar por la línea interglútea. También la evaluación es viendo por la parte anterior a la persona. Y ahí se evalúa fundamentalmente el nivel pélvico, ¿no? El nivel de las crestas ilíacas que deben estar alineadas, el nivel de los hombros, fundamentalmente, pero también se puede evaluar el nivel de las muñecas y también el nivel de las areolas mamarias, ¿no? Em, Viéndolo de perfil, uno de los médicos que han estudiado esta parte de la posturología, el doctor Bricot, ha establecido 5 posiciones. La posición A, viendo de perfil, que sería la postura normal. La posición B, donde está más aumentada la curvatura cervical y la curvatura lumbar. La posición C, donde está aumentada la postura dorsal.
lo que le llamamos cifosis dorsal o hipercifosis dorsal, ¿no? Que va acompañada siempre con un grado de hiperlordosis. La posición de lo que llamamos espalda plana, que también va acompañada con un poco de hiperlordosis, y la última posición donde las curvaturas cervicales y lumbares están disminuidas, ¿no? Entonces, estas posturas, la B, la C y la D, están asociadas, por ejemplo, con la posición del pie, que es con posición valgo o pie plano, y también están asociadas con dolor dorso-lumbar. En cambio, la última posición está relacionada con la posición en varo del pie. Esta es una de las pruebas clínicas usadas para determinar si hay asimetría del tono a nivel de los paravertebrales dorsales o derechos o izquierdos, ¿no? Puede ser a nivel dorsal o a nivel lumbar o lumbosacral. En esta figura, por ejemplo, se colocan los pulgares a nivel de las espinas ilíacas superiores levemente y luego se le dice al sujeto que se flexione, que haga una flexión de la columna. Los pulgares deben de desplazarse simétricamente a ambos niveles, ¿no? Si un pulgar se desplaza más y otro menos, entonces es una prueba de que hay hipertonía más en un lado que en otro, ¿no? Otra de las pruebas es la prueba de Fukuda, se llama, o la prueba del pisoteo de Fukuda. ¿En qué consiste? Consiste en que normalmente la persona con los brazos extendidos y los hombros a 90 grados, en flexión 90 grados, con los ojos cerrados, puede pisotear, pero sin desplazarse más de 30 grados si dibujamos un círculo y lo dividimos en área de 30 grados, no debe salirse de esa área, ¿no? Por ejemplo, en esta figura no se sale, pero en cambio acá sí, ¿no? Acá, a partir de acá y está por acá. Entonces, si se sale de los 30 grados del área, entonces se prueba de que hay un desequilibrio del sistema postural fino. Y bueno, como se ha observado que en la población infantil y adolescente hay algias o dolores leves en la región dorsal, se está recomendando que es importante eh, educar sobre los hábitos posturales, sobre los hábitos de la posición sedente, sobre los hábitos de la escritura, del apoyo de los pies, ¿no? Sobre el tipo de mobiliario, precisamente ¿para qué? Para que con esta intervención mejorar la postura y por lo tanto favorecer el mejor funcionamiento del sistema postural fino, ayudar a la regulación del sistema postural fino, ¿no? Sobre todo en casos de población infantil y adolescente que presenten escoliosis o actitud escoliótica, hiperactividad, dislexia, ¿no? Porque todos ellos se ha demostrado que hay una inmadurez propioceptiva, ¿no? Y veamos ahora la prueba clínica, ¿no? La prueba clínica se denomina posturografía estática. Esta es la prueba objetiva, ¿no? Acabamos de ver la prueba clínica, pasamos ahora a la prueba objetiva. La posturografía estática trata de aislar los componentes sensoriales de los componentes motores, los cuales hemos explicado contribuyen a mantener el control postural, ¿no? Y a esto se le llama integración sensorio-motora, ¿no? Eh, es- Esta prueba está basada en que lo normal, lo fisiológico, es que la proyección del centro de gravedad cuando el sujeto está en bipedestación es que esta proyección con las oscilaciones mínimas, esta proyección en el piso no debe
de desplazarse más de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, para esto usa lo que ya hemos visto, las entradas y las exoentradas. Esta prueba se realiza poniéndolo de pie al sujeto en una plataforma que tiene múltiples sensores y que está conectada a un computador. Aquí está el gráfico, por ejemplo, de el centro de gravedad del cuerpo, cómo oscila en la plataforma. A este proyección de centro de gravedad también se le denomina centro de presiones, CDP. Esta proyección acá sería un gráfico normal, ¿no? No se desplaza más de 1 centímetro cuadrado. En cambio acá sí. Acá se está desplazando toda esta área y entonces aquí indicaría un mal control postural o un desequilibrio del sistema postural fino. Normalmente la proyección del centro de gravedad, como les decía, se desplaza en toda dirección, ¿no? Antero-posterior, medio-lateral, en diagonal y en realidad en todas las direcciones. La prueba se hace en 4 situaciones, a los cuales se denomina test de Romberg, ¿no? Esas 4 posiciones son Romberg con ojos abiertos, Romberg con ojos cerrados, Romberg sobre goma espuma, o sea, una goma espuma debajo de los pies, con los ojos abiertos, Romberg con goma espuma y ojos cerrados. ¿Para qué se hace esas 4 posiciones? Con los ojos abiertos, la prueba se realiza permitiendo que el sujeto use su información vestibular y somatosensorial, ¿no? La visual y la somatosensorial. O sea, la información que ingresa por la planta de los pies y por toda la propiocepción de los miembros inferiores y de la columna y de los músculos paravertebrales. Además, también la información vestibular. Pero con los ojos cerrados, lo que se va a anular de estos 3 componentes es el visual, ¿no? La información visual se va a anular con los ojos cerrados. Con la goma espuma y con los ojos abiertos se va a anular, no se va a anular, se va a alterar la información somatosensorial, porque no se puede anular totalmente, ¿no? Y con el romper con goma espuma y ojos cerrados se va a anular el sistema visual y se va a alterar el sistema somatosensorial. Y prácticamente el sujeto va a tener que controlar su posición, sus oscilaciones posturales mínimas con la información vestibular. El concepto de síndrome de deficiencia postural nació de la observación de las personas que luego de tener un TEC, digamos, o un traumatismo tipo latigazo cervical, manifestaban que sentían inestabilidad, pero luego de haber sido evaluados por diversas especialidades, sobre todo neurología y otorrinolaringología, no les encontraban nada. Entonces se estableció este síndrome basándolo en una triada para su diagnóstico. Primero, que no el sujeto que manifestaba esta inestabilidad no tenía ninguna enfermedad de etiología claramente definida, ¿no? Lo evaluaban los diversos especialistas y no encontraban una enfermedad definida. Segundo, que al hacerle la evaluación de posturología clínica, se evidenciaba clínicamente asimetrías tónicas anormales y haciéndole la prueba de la posturografía se veía registros fuera de lo normal, o sea, que la proyección del centro de gravedad era mayor de 1 centímetro. Y bueno, para concluir el tema, es en el año 2016, ya ha pasado algunos años, en el departamento de AQTP
posturales del Instituto Nacional de Rehabilitación, hicimos un estudio inicial sobre el tema, ¿no? Le titulamos Relación entre hiperlaxitud articular, pues vemos bastante de esto, dismetría de miembros inferiores y control postural. Estas tres condiciones con los trastornos posturales, o sea, fundamentalmente con la cifoescoliosis, ¿no? Entonces, fuimos a un centro educativo particular del distrito de Chorrillos y evaluamos a todos los alumnos de secundaria de cuarto y de quinto de secundaria. Entonces fueron como 250 alumnos más o menos. Les hicimos las pruebas para hiperlaxitud, les hicimos las pruebas para dismetría con la radiografía mensuradora, el control postural con posturografía y vimos también, medimos la, la cifoescoliosis, la cifosis, las hiperlordosis, el pie plano y el pie vano. Eh, eh, en ese momento teníamos la plataforma de posturografía en el departamento. Era un modelo denominado Footwork, ¿no? Entonces hicimos el test de Romberg en las 4 posiciones a todos los alumnos, sacamos el promedio de las 4 mediciones y de esa manera obtuvimos promedios para cada grupo. Eh, ¿Qué es lo que obtuvimos? De ese grupo, el 25% tenía alteración del control postural. O sea que el 25% en promedio, las 4 mediciones del test de Romberg mostraban que superaban el área de 1 centímetro cuadrado, ¿no? La proyección del centro de gravedad. Además, bueno, para ver otros hallazgos que encontramos, eh, dismetría mayor de 1 centímetro encontramos en el 10%, hiperlaxitud articular más de 5 puntos, 9,7%. Pie plano de segundo y tercer grado, 19%. Escoliosis mayor de 11 grados, 17%. ¿Sí? Hiperlordosis lumbar, 41,7%. Cuando quisimos ver ese 25% de alumnos que tenían alteración de control postural, ¿con qué se relacionaba? ¿No? Buscamos una P estadísticamente significativa, ¿no? Solo encontramos una P menor de 0,04 eh, con una relacionada a la hipolordosis, ¿no? En el grupo de hipolordosis, cuando no había alteración del control postural, había solo un 7,1%, pero cuando había alteración del control postural había 17,7%. Entonces había una diferencia significativa, ¿no? Lo que no había en los otros grupos, ¿no? De la hiperlordosis y de la lordosis normal. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles del tema. Este, si hay algún comentario, alguna pregunta. Buenas Doctor, noches, buenas doctor. noches. Sí, adelante, adelante. Entonces escucho. Sí, buenas noches, doctor. Quería saber cuál es el acercamiento desde la rehabilitación para los trastornos posturales, por ejemplo, en el caso que usted mencionaba, ¿no? En la hiperlaxitud. Y en eso principalmente y en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aumento de tono, ¿no? En pacientes que tienen hipertonía. Y claro, a ver,
La hiperlaxitud, como sabemos, es una condición del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo en su calidad está disminuida, por eso es que hay mayor amplitud del rango articular, ¿no? Fundamentalmente a nivel de los ligamentos. Entonces, si esto lo unimos con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que el uso neuromuscular es el que controla a través de la contracción del músculo estriado la posición primero de las articulaciones y después en conjunto de la posición del cuerpo. Si a esto le agregamos que los ligamentos no están en su calidad adecuada, están laxos o están hiperlaxos, ¿cuál sería el resultado? Que entonces se agrega un factor que altera la regulación de la postura, ¿no? Esa sería la relación, ¿no? De los temas de hipermovilidad articular, eh, postura, mala postura y nuestra especialidad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hipertonía, hay que tener cuidado de no pensar en la lesión neurológica, ¿no? En la lesión neurológica, pues la lesión neurológica ya es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome piramidal o en la misma lesión medular, entonces esa hipertonía ya estamos hablando de lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Eh, es diferente de lo que estamos tratando ahora, ¿no? Lo que estamos tratando ahora, cuando hablamos de hipertonía, estamos hablando eh, de hipertonía muscular debido a la disfunción del control reflejo del tono muscular fisiológico, ¿no? ¿Me dicen si ha quedado clara la idea? Eh, sí, creo que no se entendió muy bien la pregunta. ¿Y cuáles serían en ambos casos los objetivos de la rehabilitación? Es decir, ¿hasta dónde podríamos, por ejemplo, mejorar el control postural en ambos casos? Ah, bueno, en la rehabilitación, como en todas las especialidades, siempre vamos desde conocer la base fisiológica para saber dónde está buscar la alteración y tratar de mejorar la alteración, ¿no? Si vamos sobre el sistema postural fino, tenemos fundamentalmente que ver cómo está la posición del pie para mejorar la posición del pie, porque sabemos que si la posición del pie está alterada, entonces va a alterar el control postural a través de las aferencias sensitivas. Encontramos una desalineación de las rodillas, tenemos que ver cómo mejoramos esa posición, ¿no? Ahora, la mejora puede ser con lo que sabemos, ¿no? Este, ortéticos, ortesis, puede ser plantillas, puede ser calzado ortopédico, puede ser otro tipo de tutores, o puede ser también la terapia física, ¿no? O también si es algo muy leve, este, indicaciones de mejorar la postura en sedente, ¿no? Mejorar el mobiliario, por ejemplo, en los escolares. Entonces, cuando sabemos cuál es la alteración, entonces vamos a ver con qué intervenimos a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hiperlaxitud, si solamente el problema es que está hiperlaxo el ligamento, entonces tenemos que hacer la terapia para mejorar, fortalecer, eh, mejorar un poco el tono, fortalecer el tono y esperar que
un niño crezca, porque sabemos que la hiperlaxitud generalmente mejora con la edad, ¿no? Y si no se puede, si hay una postura sifoescoliótica que no se puede solamente con el ejercicio, pues se puede usar temporalmente una ortesis, ¿no? Una ortesis elástica para tratar de mejorarle la posición y así ayudarle a regular el tono a ese adolescente, ¿no? ¿Di respuesta a la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Ok. El tema de postura es un tema sobre todo preventivo, ¿no? Preventivo. Cuando ya hay algias leves, eh, sí ya hay que intervenir para eliminar el síntoma, ¿no? Porque, como sabemos, si un dolor se vuelve crónico, entonces es más difícil de eliminarlo cada vez. Mientras más crónico es, más difícil es el eliminarlo, más largo es el proceso de tratamiento para controlarlo, eliminarlo. Doctor, buenas noches. Una consulta. Adelante. Sí, doctor, una consulta. En el artículo que usted presentó, que habían realizado, creo que habían encontrado, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero que sí había escolares que tenían, o sea, solo alteración del control postural y que no tenía relación en realidad de manera significativa con ninguna otra alteración. En ese caso, ¿qué tipo de, asumo que eso a largo plazo, ¿no? Esa alteración del control postural igual puede tener algún efecto, ¿no? ¿Qué tipo de intervención podríamos realizar? Eh, Cuando hay alteración del control postural, entonces se evalúan las sexoentradas y las endoentradas, ¿no? Entonces se va viendo, eh, por ejemplo, puede haber los adolescentes que usan anteojos, por ejemplo, que los anteojos estén mal centrados, por ejemplo, puede ser una de las causas, ¿no? Eh, Puede ser que haya una pequeña dismetría que no se ha detectado, por ejemplo, de 1 centímetro o más. A veces la dismetría de 1 centímetro o más no se detecta, a simple vista a veces no se ve. Entonces, evaluar los rangos articulares, ¿no? Para ver si los rangos articulares están dentro de lo normal. Eh, ver el tono de todos los músculos paravertebrales, ¿no? Ver el tono de los miembros inferiores y, como les decía, ver la postura del pie y de las rodillas. Entonces, ver todo, ver si no hay ninguna alteración vestibular también, ¿no? Entonces, si vemos que todas las entradas y exoentradas están normales, entonces la alteración debe deberse a otra enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la forma de evaluar aplicando estos conceptos, ¿no? Vemos primero, lo enfocamos como sistema postural fino, sobre todo si han sido evaluados por otras especialidades, ¿no? Si han sido evaluados por otras especialidades y ya dijeron que no hay una etiología conocida, establecida, entonces de todas maneras tiene que haber un problema en este sistema, ¿no? Que le llamamos en general un problema postural, ¿no? Lo resumimos así, pero en realidad tenemos que pensar en toda esta parte de la sexo entrada, siendo entrada.
Incluso en la en la interacción sensorial podría haber alguna alteración de de la transmisión a ese nivel, en alguna de las vías de la médula espinal. Podría haber. O sea, hay muchas cosas que en el cuerpo podría existir y que no las sabemos. Ahora, en este estudio fue un estudio inicial y solo aplicamos una prueba estadística. No aplicamos toda la variedad de pruebas estadísticas que podríamos haber aplicado, porque pensábamos que ese control postural podía tener relación más amplia con lo que evaluamos, pero que no haya habido con esa prueba estadística este, mayor relación con las otras alteraciones posturales, no quiere decir que no existan. Podría ser que, que la muestra era muy corta, muy chica. Entonces se generan varias interrogantes, ¿no? Siempre los estudios son así, se generan varias interrogantes y entonces hay que ver todos esos aspectos, eh, buscar otros, ya ese artículo fue en el 2016, seguramente han habido muchos artículos seguro relacionados un poco a esto del control postural y seguramente han encontrado otras cosas, ¿no? Gracias, doctor. Ok, lo importante del tema también es que esta teoría del sistema postural fino, de las aferencias, las aferencias sobre todo, siempre son la base de todo lo que hacemos en rehabilitación. Por ejemplo, cuando aplicamos medios físicos, seguro habrán pensado eh, ¿qué hacemos con poner una compresa caliente en la piel? Si la contractura está más a fondo, no va a llegar. Entonces solo pensamos en la parte mecánica. Tenemos que pensar en la parte refleja. Nos olvidamos de que ese receptor incluso de presión, ya no solamente decir el estímulo térmico, sino el estímulo de presión, porque una compresa tiene un peso. Ese estímulo está yendo por por toda la médula espinal, quizás llegue hasta el tálamo, hasta la corteza, o quizás haga un arco reflejo, pero se está produciendo una respuesta a nivel del uso muscular, que no la vemos, pero que existe, en en algún grado existe. También cuando hacemos un movimiento pasivo, pensamos, pero ¿qué hacemos moviéndole pasivamente? Hacemos mucho porque estamos moviendo el tendón y ya vemos, nos olvidamos que el tendón hay receptores sensitivos, ¿no? Y esos receptores sensitivos van a hacer que se produzca una respuesta a nivel muscular, del músculo estriado, ¿no? Entonces, toda todas las terapias están basadas en estos conceptos. Son conceptos neurofisiológicos que se integran en este concepto de sistema postural fino, porque los conceptos generalmente los estudiamos separados, ¿no? Esa es la desventaja, por ejemplo, de las propias especialidades médicas, ¿no? Si cada uno va por su especialidad, solo ve su especialidad, pero la idea es integrar. El rehabilitador siempre tiene que integrar, ¿no? Y tiene que empezar por integrar esta función neuromuscular. Si no integra la función neuromuscular, va a estar en bastante desventaja para, para poder
por una parte, demostrar e incluso creer en lo que hace, ¿no? Porque la rehabilitación es mejorar la funcionalidad, mejorar la actividad de la persona, que la persona sea independiente. Entonces, para llegar a eso, tenemos que empezar por tener presente que hay una actividad neuromuscular refleja. Ok, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Tenían algún tema ustedes que presentar, me parece, o no? Sí, doctor. Buenas noches. Hay un equipo que va a presentar su seminario. Ya, La sala se encuentra habilitada para que puedan compartir. En cuanto a la asistencia a mis compañeros que han estado ingresando, ¿los he estado notando o paso lista, doctor? sí, cuando al comienzo le tomé una captura a todos los que estaban, pero ahorita veo que hay uno más, por lo menos 19. Pero sí, sí, toma la lista de todas maneras y me la pasa después al WhatsApp. Ya, perfecto, doctor. Ok. A ver, la doctora Uriol, Presente, buenas noches. buenas noches. Doctora Claudia González, Buenas noches, presente. buenas noches, doctora. Doctora Marta Mestanza, Joana, Buenas noches, presente. buenas noches. Doctora Erika Becerra, Buenas noches, presente. buenas noches, doctora. La doctora Stephanie Trujillo, Buenas noches, presente. buenas noches. La doctora Ana Cruz, Presente, buenas noches. buenas noches. La doctora María Córdoba, Presente, buenas noches. buenas noches. La doctora Lucía Gente, Buenas noches, presente. buenas noches, doctora. La doctora Arlen Rodríguez, Buenas noches, presente. buenas noches. Doctora Elizabeth Mori, Buenas noches, presente. buenas noches. Doctora Chilani Valverde, Buenas noches, presente. buenas noches. Doctora Juliana del Carmen Roca, Buenas noches, presente. buenas noches, doctora. Doctora Beatriz Castillo, Buenas noches, presente. buenas noches. Doctora Valeria Ramírez, Buenas noches, presente. buenas noches, doctora. La doctora Gracie Pinedo, Buenas noches, presente. buenas noches. La doctora Margot Lazo, Margot Lazo. Si alguien tuviera el número de la doctora, por favor que se comunique con ella. Buenas noches, se ve la pantalla? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Sí se sí, ve, sí. doctora. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctor, colegas presentes. Esta noche a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de lo que es la fisiología muscular. En las integrantes tenemos a la doctora Erika Becerra, la doctora Beatriz Castillo, mi persona, Ana Cruz, la doctora Stephanie Trujillo y la doctora Arlen Rodríguez. Bueno, como parte introductoria, saber que el sistema muscular está compuesto por los músculos que representan alrededor de entre el 40 y el 50% del peso corporal. Este sistema muscular es fundamental para lo que es el movimiento y la postura. La fórmula de los músculos esqueléticos va a determinar la función biomecánica que ejerza
y van a influir en lo que es el rango de movimiento que van a permitir estas estructuras. Desde el punto de vista morfológico, nosotros tenemos tres tipos de músculo: el músculo estriado esquelético, el isovisceral y el estriado cardíaco. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de las diferencias representativas entre cada uno de estos tres tipos de músculos, ¿no? En el primero tenemos el músculo estriado, que el músculo estriado esquelético va a tener un control voluntario. Va a estar formado por fibras largas, cilíndricas, multinucleadas. Va a tener un tipo de contracción rápida, fuerte y de corta duración. El control energético va a estar dado por el uso del ATP, que va a depender del uso de mitocondrias y la fosfocreatina. Ejemplos de este tipo de músculos tenemos el bíceps braquial, el cuádriceps, el diafragma. Básicamente la función del músculo esquelético es el movimiento corporal, la mantención de la postura, la protección y la generación de calor. Este tipo de músculo se fatiga fácilmente. Dentro de nuestros segundo tipos musculares tenemos el músculo estriado cardíaco. La característica, una de las particularidades de este tipo muscular es que va a poseer uniones intercelulares llamadas los discos intercalares. Va a tener un tipo de contracción rítmica, fuerte y continua. Nos va a ayudar, su función principal va a ser el bombeo de sangre a través del cuerpo. La vamos a ver más que nada en lo que es, obviamente redundando en lo que es el corazón, ¿no? En el miocardio. Este tipo de músculo es muy resistente a la fatiga, pero va a tener una regeneración muy limitada. Tiene una escasa capacidad regenerativa. Y nuestro tercer tipo de músculo, de acuerdo a la clasificación, tenemos el músculo liso. Este músculo liso va a estar más que nada presente en lo que son los órganos huecos, como ya sabes, como los vasos sanguíneos, tubo digestivo, los bronquios, ¿no? Este tipo de músculo va a tener un tipo de contracción lenta, sostenida y prolongada. Tiene un control energético eficiente, ya que consume poca energía. Y bueno, son extremadamente resistentes a lo que es la fatiga. Nuestra exposición va a estar basada más que nada en lo que es el tipo de músculo estriado musculoesquelético. Dentro de la anatomía macroscópica tenemos algunas consideraciones generales. Tenemos que, de acuerdo a la situación, vamos a encontrarnos con músculos, vamos a poder encontrarnos con músculos superficiales y profundos. Los músculos superficiales, también llamados cutáneos, van a estar situados inmediatamente debajo de la piel y en la tela subcutánea. Van a estar, claro ejemplo de este tipo de músculos son los músculos de la mímica. Y tenemos el otro tipo, que son los músculos profundos, que son los músculos esqueléticos como tal. Estos van a estar envueltos por una fascia, es una tela que los separa de la parte subcutánea. Listo. De acuerdo al peso y número, bueno, según SAPET, una bibliografía que estábamos revisando, hay 501 músculos estriados. Y como les comentaba, ¿no? Al inicio de la exposición, estos corresponden más o menos a la mitad del peso corporal. Por ejemplo, en un individuo de 70 kilos, aproximadamente su masa muscular va a corresponder a 30 kilos, ¿no? Tenemos también la dirección de los músculos. La mayoría de los músculos van a ser de tipo rectilíneos, o sea que van a estar paralelos al eje. Y tenemos otro tipo de músculos que van a ser los transversos o reflejos, que van a cambiar de dirección y se van a apoyar sobre las superficies óseas. Un ejemplo de estos tenemos al obturador interno o al oblicuo superior del ojo. Tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la disposición en inserción a los tendones. Tenemos dos tipos de inserciones. Una inserción que es de extremo a extremo, que va a ser un poco infrecuente y se va a observar particularmente en lo que son los músculos anchos. Y tenemos una inserción lateral, que hace que los haces musculares se puedan fijar en forma oblicua lo que es el tendón. Tenemos dos tipos de este tipo de inserción lateral. Los músculos peniformes o bipeniformes, en los cuales los haces se van a insertar en ambos lados, ¿no? Y los músculos semipeniformes, cuando solo se inserta a un solo lado de lo que es el tendón.
De acuerdo a la clasificación según su forma, vamos a presentar músculos fusiformes. La característica de este tipo de músculos es que tienen forma de uso. El vientre va a ser central y los extremos van a ser anchos y tendinosos. Cabe recalcar la disposición de las fibras va a ser paralela al eje longitudinal. Ejemplos de este tipo de músculo tenemos al bíceps braquial, al sartorio. Estos van a tener, nos van a permitir grandes rangos de movimiento y velocidad de contracción. Las fibras largas nos favorecen movimientos rápidos, como estábamos hablando, pero también hace que este tipo de músculos sean más susceptibles a los desgarros por estiramiento excesivo. El otro tipo de clasificación según forma vamos a tener a los músculos planos y anchos. Estos músculos planos van a tener una morfología de láminas anchas que van a cubrir amplias superficies. Ejemplos anatómicos tenemos a lo que es el pectoral mayor, el dorsal ancho, el oblicuo externo del abdomen. ¿Cuál va a ser la función de este tipo de músculos? Va a ser distribuir la fuerza sobre una gran superficie. Por ejemplo, van a permitir movimientos de torsión y flexión del tronco. La correlación clínica que tenemos con este tipo de músculos es que van a ser esenciales para lo que es la fuerza de empuje y tracción. Otro tipo de músculos según la forma, tenemos a los circulares o esfinterianos que van a estar dispuestos concéntricamente. Bueno, van a controlar lo que es el cierre de orificios. Tenemos a los músculos orbiculares de los labios, al esfínter anal externo. Otro tipo es los músculos digástricos, que su característica es que tienen dos vientres musculares que van a estar unidos por un tendón intermedio. La función de mecánica de este tipo de músculos va a ser ajustar la dirección de la fuerza y permite movimientos coordinados en dos puntos anatómicos. Dentro de lo que son los músculos cuadrados, del tipo de segunda forma de músculo cuadrado, vamos a tener que el vientre va a ser cuadrado con fibras paralelas. Y ejemplos de este tipo de músculos tenemos el pronador cuadrado y el cuadrado lumbar, que van a generar una fuerza concentrada, pero van a tener un rango limitado de movimiento. Este tipo de músculos son claves para la estabilidad articular, pero también van a ser vulnerables a esfuerzos repetitivos. Ya lo veíamos en la anterior diapositiva. Vamos a tener otra clasificación que es de acuerdo a la función. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, lo que es, al momento de realizar lo que es la flexión del codo, nosotros vamos a tener músculos que son agonistas, es decir, que van a ir a favor del movimiento, ¿no? En este caso tendríamos lo que es el bíceps braquial. Y músculos antagonistas que se van a poner, ¿no? al movimiento, a la dirección de la fuerza. En caso que tenemos lo que es el tríceps braquial, ¿no? Y otro tipo de músculos que van a apoyar al músculo agonista, ¿no? Al que está generando el movimiento, que son los sinergistas, que en caso de este ejemplo tendríamos a lo que es el músculo braquial. Un concepto importante que tenemos que manejar es el tema de lo que son las palancas. Nosotros tenemos diversas palancas a nivel de lo que es de lo que es el cuerpo, ¿no? Que genera lo que es el movimiento. Vamos a tener que los huesos van a actuar como palancas y van a tener un punto de apoyo que van a ser las articulaciones, la potencia que van a estar dando por los músculos y una resistencia que es la fuerza a vencer, que usualmente son los movimientos gravitacionales. Vamos a tener tres tipos de palancas. Las palancas de primer género, en la que el punto de apoyo va a ser va a estar situado entre lo que es la resistencia y la potencia. Un ejemplo de vamos a tener lo que es en la articulación de la cabeza con la columna vertebral. En el segundo tipo de palancas tenemos las palancas de segundo grado, en los cuales el punto de aplicación de la resistencia va a estar situada entre lo que es el apoyo y la aplicación de la potencia. Esto, por ejemplo, es lo que sucede cuando nos ponemos de puntas de pie. Entonces, el punto de apoyo va a estar dado sobre las articulaciones, sobre los metatarsofalángicas, y vamos a vencer lo que es la fuerza de la gravedad, ¿no? Y los músculos que van a ayudarnos a esto van a ser pues, los gastrocnemios.
Y tenemos las palancas de tercer género, en los cuales, que estas son las que son más numerosas dentro de nuestro organismo, en los cuales la potencia va a estar aplicada entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia. Estos sobre todo los vamos a ver en lo que son los miembros, ¿no? Un ejemplo de esto es la flexión del codo. Bueno, vamos a tener tipos de contracciones. Tenemos el movimiento se va a componer de 3 tipos de acciones. Una acción concéntrica, que genera lo que es el acortamiento de las fibras. Una acción estática o isométrica, en el que el músculo va a generar una fuerza, pero no va a cambiar la longitud, ¿no? A lo cual lo llamamos isométrico. Y una fuerza excéntrica que se va a producir cuando se alarga el músculo. Bueno, básicamente la función del músculo va a ser transformar también lo que es la energía química en un trabajo mecánico, ¿no? Vamos a ver que la estructura del músculo va a estar dada por diferentes tipos de estructura, ¿no? La estructura básica que vamos a tener va a ser el miocito o fibra muscular, que va a estar envuelta por lo que es el endomisio, y que a su vez va a formar lo que son varios miocitos o fibras musculares van a formar lo que son los fascículos, y varios fascículos van a estar, el fascículo va a estar envuelto en lo que es el perimisio, ¿no? Y varios fascículos van a componer lo que es un músculo, que va a estar envuelto en lo que es un epimisio, que es un tejido conjuntivo laxo, que al final se va a unir, ¿no?, a lo que son los tendones. Este tipo de tejido conjuntivo va a estar formado por lo que es colágeno tipo 4, que va a permitir lo que es la estabilidad mecánica. Estas fibras musculares van a estar alineadas en haces, ¿no? Y podemos tener fibras de diferentes tamaños, tanto microscópicas como de 10 a 80 micrómetros, o macroscópicas, ¿no? Que pueden llegar a medir entre 12 a 35 centímetros, ¿no? En músculos, por ejemplo, como el cuádriceps. Esta célula muscular es especializada, ¿no? Va a tener diferentes componentes. Por ejemplo, tenemos el sarcolema, que va a ser que es la membrana plasmática que va a rodear lo que es, ¿no?, el miocito y la fibra muscular. En el extremo vamos a tener lo que es el sarcoplasma, que es parte de la fibra muscular y va a estar constituido, dentro de él van a estar las miofibrillas y va a contener lo que es glucógeno y mioglobina. Los túbulos T van a hacer una proyección de lo que es el sarcolema y van a atravesar transversalmente lo que son las fibras musculares. Estos túbulos T van a ser encargados de lo que es el transporte de glucosa, oxígeno y iones, y van a interconectar a lo que es el sarcolema, o sea, los miofibrillas. Otra estructura importante que tenemos que tener en cuenta es el retículo sarcoplásmico, que van a ser una red de tubos paralelos a las miofibrillas, y es importante porque estos van a ser los lugares donde se va a depositar lo que es el calcio. Bueno, dentro de lo que son las miofibrillas, bueno, discúlpenme, nosotros vamos a tener una estructura, una estructura funcional básica del músculo estriado, que va a ser lo que es el sarcómero, que va a estar delimitada en lo que son 2 líneas zetas. ¿Ya? El sarcómero va a ser la parte del músculo que realmente se va a contraer. Vamos a tener que está compuesta por, como ya les dije, las líneas zetas, que van a ser los límites de lo que es el sarcómero, por las bandas I, que la línea Z divide 2 bandas I, que son las zonas claras que van a contener filamentos solo delgados de actina y se van a cortar durante la contracción. Vamos a tener las bandas A, que son zonas oscuras, como vemos acá en la imagen, donde se van a superponer filamentos de actina y miosina.
la banda A no va a cambiar su longitud durante la contracción. Vamos a tener la zona H, que la zona H solo va a aparecer en reposo, ya que se acorta y desaparece cuando se contrae. Bueno, tenemos los componentes principales, que tenemos filamentos delgados de actina y de miosina, ¿no? Los filamentos delgados van a estar formados por lo que es la actina, la tropomiosina y la troponina, y son los que se van a deslizar sobre los filamentos gruesos durante la contracción. Y tenemos los filamentos gruesos en los que cada molécula de miosina va a poseer cabezas donde se une la actina y van a generar el movimiento mediante puentes cruzados. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el proceso de la contracción muscular desde un punto de vista microscópico y macroscópico. Bueno, desde el punto de vista microscópico, nosotros tenemos la teoría de los filamentos deslizantes, los de actina y miosina que estaba hablando hace un rato. Cuando una señal nerviosa va a llegar a lo que es la célula muscular, se va a liberar lo que es el calcio del retículo sarcoplasmático. Este calcio va a generar lo que es un cambio conformacional de lo que es la molécula de tropomiosina. Esta va a cambiar de posición y van a exponer los sitios de unión de la actina para que ésta pueda unirse así a la miosina. La cabeza de la miosina se va a unir a la actina y va a formar puentes cruzados y van a liberar lo que es el fosfato inorgánico generando energía. Esta liberación va a hacer que se genere como un golpe de fuerza, en la que el filamento delgado va a ser empujado a lo que es hacia la línea media del sarcómero, ¿no? Y va a producir lo que es el acercamiento de las fibras y produciendo lo que es la contracción. Luego, una molécula de ATP se va a unir a la cabeza de miosina, provocando lo que es la separación de los puentes cruzados de actina y miosina. Después, el ATP se va a hidrolizar en ADP y fosfato inorgánico. Esta energía, que es transferida del ATP, hace que se retraiga como un castillo de una pistola y va a permitir la separación de lo que es la actina y la miosina. Entonces, si se separa la actina y la miosina, vamos a producir lo que es, ¿no?, el relajamiento de lo que es la fibra. Este ciclo de contracción va a continuar hasta que la señal nerviosa y el calcio va a ser reabsorbido nuevamente por el retículo sarcoplasmático, lo que hace que las moléculas de tropomiosina cubran nuevamente los sitios de unión a la actina y hace que la miosina deje de formar estos puentes cruzados. Es importante saber el papel del calcio, el ATP y el potencial de acción. El potencial de acción va a estar dado por la generación de entrada de lo que es el sodio, lo que es en la fibra muscular, luego de que, producto, ¿no?, de un impulso nervioso. Este impulso pues va a propagar lo que es se va a propagar a través de lo que es el sarcolema y los túbulos T. Esto va a desencadenar lo que es la liberación de iones de calcio. El calcio actúa como un segundo mensajero y es liberado por el retículo sarcoplasmático. Este se va a unir a la troponina, que es lo que estábamos explicando un poco antes, ¿no? Que va a exponer los sitios de unión de la miosina y la actina. Y bueno, la concentración del calcio va a ser lo que va a determinar si la contracción continúa o cesa. Y el ATP va a proporcionar la energía para la contracción al permitir lo que es el golpe de potencia en la cabeza de la miosina. Este ATP es necesario para que la cabeza de la miosina se disocie de la actina después de cada ciclo. La bomba de calcio que devuelve el ATP al retículo sarcoplasmático durante la relajación también va a requerir de lo que es la energía por el ATP. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, tenemos la contracción de fibras en movimiento corporal. Entonces, el proceso de contracción siempre va a estar iniciado por lo que es un impulso
eléctrico, ¿no? Un impulso nervioso a través de una neurona motora, que va a viajar por la fibra muscular a través de lo que es la unión neuromuscular. Esto va a generar en un mecanismo molecular, se va a desencadenar lo que es la contracción, iniciando lo que es el proceso el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina, ¿no? Y dentro de lo cual hemos visto que el ATP es esencial para este proceso. El deslizamiento va a hacer que los sarcómeros se van a cortar y van a generar una fuerza, ¿no? Entonces va a generar la tensión en el músculo. Esta tensión se va a transmitir a través del tejido conectivo y va a tirar de los huesos, lo que resulta lo que es el movimiento esquelético, ¿no? Entonces, acá en la imagen tenemos, por ejemplo, un músculo relajado y vemos que los filamentos de actina y miosina no se superponen, ¿no? En cambio, cuando tenemos la contracción, vemos que los filamentos, o sea, las dos líneas Z se acercan, ¿no? Y vamos a ver la superposición de los filamentos tanto de actina como de miosina. Bueno, acá, bueno, es un pequeño imagen donde podemos ver que de la unión, ¿no? De la motoneurona con la fibra muscular, tiene que generarse el potencial de acción y luego este potencial va a ser de que se propague, ¿no? Por todo lo que es la membrana, va a llegar a lo que es también los túbulos T y van a producir en lo que es el retículo sarcoplasmático la liberación del calcio, ¿no? Y como hemos visto, el calcio liberado va a ser lo que va a estimular también lo que es la contracción muscular. Tenemos diferentes tipos de fibras musculares blancas y rojas. Bueno, estos tipos de fibras son muy importantes para lo que es la contracción muscular. ¿Por qué? Porque tenemos que las fibras tipo 1 van a tener una gran cantidad de lo que son mitocondrias y van a tener una capacidad oxidativa alta. Están compuestas por miofibrillas delgadas y como les decía, ¿no? Estos van a estar encargados de la contracción. Su tipo de contracción va a ser lenta, pero va a ser sostenida. Y esto los hace resistentes hacen que tengan una resistencia alta a lo que es la fatiga. Este tipo de fibras va a utilizar lo que es un metabolismo oxidativo. ¿Por qué es importante las fibras tipo 1? Porque su función va a ser predominante en lo que son los músculos posturales, tanto el sóleo, los erectores espinales. Entonces van a mantener lo que es la postura, las actividades de resistencia, tales como caminar, correr largas distancias. Dentro de lo que son las fibras de tipo 2, van a ser llamadas también intermedias o rápido oxidativas. Van a tener mitocondrias y capilares intermedios. Tipo de contracción es mucho más rápido que las fibras musculares tipo 1 y van a ser adaptables según el tipo de entrenamiento. Este tipo de fibras van a estar compuestas, van a estar predominantemente en músculos de tipo mixto, como el cuádriceps. La función de este tipo de fibras, bueno, va a estar, ¿cuál es su importancia? Que van a estar en esfuerzos de potencia moderada y duración media, ¿no? En deporte podemos verlos en deportistas que hacen natación, ciclismo y actividades funcionales prolongadas, ¿no? Y bueno, tenemos el último tipo de fibras, que son las fibras 2B o 2X, ¿no? Que son las que están en el humano, que son las fibras blancas, que son rápidas. Estas van a tener mayor diámetro, van a tener pocas mitocondrias y también van a tener pocas mioglobinas, es por eso que el color es pálido, y van a tener alta actividad ATPasa miofibrilar, que va a producir lo que son contracciones muy rápidas. Predominantemente este tipo de fibras las vamos a ver en músculos de movimientos explosivos, tales como el bíceps, el braquial, los tríceps, los gastrocnemios. Su función va a ser acciones breves pero intensas, como por ejemplo los saltos, los sprints en el levantamiento de pesas, ¿no? Y bueno, este es un resumen como para poder tener claro lo que son
las fibras de tipo 1, que van a ser las fibras rojas o lentas, las 2A que van a ser intermedias y las 2B que van a ser las blancas, ¿no? Lo importante que tenemos que llevarnos de estos tipos de fibras es que las fibras de tipo 1 pues van a tener, van a ser resistentes a la fatiga, las 2A van a ser moderadamente resistentes a la fatiga y las 2B van a ser fácilmente fatigables, ¿no? Que también influye en lo que es la contracción, ¿no? La contracción muy rápida fácilmente se va a fatigar, ¿no? Y bueno, tenemos la ley de Henneman o principio del tamaño, en la que establece que las unidades motoras se van a activar en orden determinado por su tamaño. Eso es decir, que las más pequeñas se van a reclutar primero y las más grandes se van a reclutar después a medida que la fuerza sea requerida. Tenemos bases bioenergéticas que regulan, ¿no?, lo que es el metabolismo de los músculos. Tenemos el sistema de los fosfágenos, tenemos cuyo principal sustrato va a ser la fosfocreatina. El lugar del metabolismo va a ser dado en lo que es el citoplasma y la utilidad va a ser dada en ejercicios de alta intensidad y de corta duración. El otro tipo de metabolismo que tenemos es el de glucólisis anaeróbica, que va a estar, el sustrato principal va a ser el glicógeno y el lugar de metabolismo igual va a ser en el citoplasma. Este es utilizado en ejercicios de intensidad y duración intermedias. Y el otro que tenemos es el sistema aeróbico, que va a ser de tipo oxidativo, va a estar dado en lo que es en las mitocondrias y va a estar dado en, su utilidad va a ser en ejercicios de baja a moderada intensidad y de larga duración. Bueno, tenemos lo que es un poquito de lo que es la diferencia entre lo que es el control motor grueso versus el fino, ¿no? El motor control grueso va a estar dado más que nada por movimientos que van a ser amplios. El tipo de músculos que van a verse en el motor grueso van a ser músculos grandes, ¿no? Como por ejemplo el cuádriceps. Básicamente el motor grueso, las actividades que van a estar relacionadas son como por ejemplo el correr o el saltar, mantener el equilibrio, ¿no? Y son los primeros que se van a desarrollar en la infancia. Estos están relacionados en lo que es el equilibrio, la postura y la fuerza. Y bueno, dentro del motor fino vamos a tener movimientos más pequeños, más precisos, coordinados. Van a involucrar músculos pequeños, como los músculos en la mano, los dedos, en la cara, en los ojos. Ejemplos de este tipo de control motor es la escritura, el dibujar, el usar pinzas, el usar los utensilios, ¿no? Este motor fino se va a desarrollar después del motor grueso, ¿no? Y va a requerir mayor precisión neuromuscular y, bueno, también la coordinación visual manual, ¿no? Bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poquito de lo que es el control neuromuscular. Como sabemos, y como también lo estamos explicando, de que el movimiento va a estar dado básicamente también por la capacidad del sistema nervioso para poder gobernar los músculos esqueléticos. El movimiento se va a dar por diferentes interrelaciones de diversas informaciones, ¿no? No solo es el sistema motor, sino tenemos informaciones sinestésicas de, por ejemplo, los receptores articulares, los receptores mecánicos. Tenemos la información somatestésica, los cambios de tacto, presión, temperatura, dolor. Tenemos la información vestibular, ¿no?, que nos orienta a lo que es la posición de la cabeza y el cuerpo. Tenemos la parte visual, auditiva y olfativa que nos orienta, ¿no?, sobre la localización, ¿no?, del cuerpo y la forma de los objetos. Todo esto es muy importante, ya que, por ejemplo, si se pierde, en caso, ¿no?, un ejemplo, si se pierde la información somestésica y somática de las extremidades, los movimientos van a ser imprecisos, vamos a tener una postura inestable. Por ejemplo, si perdiéramos lo que es la información vestibular, vamos a tener alteraciones en el equilibrio y la orientación. Bueno, dentro de la organización del sistema motor, vamos a tener que
Va a estar organizado, ¿no? Jerárquicamente, de modo desde un nivel superior hasta un nivel inferior. Vamos a iniciar por el nivel inferior, que va a estar dado por lo que es la médula, que va a estar conformado por las motoneuronas del asta anterior de la médula, que van a generar reflejos y los movimientos, como la locomoción. Y hay también las motoneuronas de los núcleos motores, que van a dar básicamente los movimientos de cara y de la boca, ¿no? En el segundo nivel tenemos los núcleos del tronco encefálico, que es el nivel intermedio, donde van a estar, se van a estar las aferencias de la corteza, de los núcleos subcorticales, y van a mandar información entre la médula y la corteza, ¿no? Para lo que es el sistema del control postural. Y en el nivel más alto de jerarquía del sistema nervioso motor, pues vamos a tener la corteza cerebral, ¿no? La corteza motora. Esta corteza motora pues va a tener relación con las áreas premotoras, con la área sensitiva, y pues van a generar proyecciones hacia la médula mediante las vías, ¿no? Las diferentes vías que también el doctor explicó en la clase. En este sistema nervioso motor también van a intervenir lo que es el cerebelo y los ganglios basales. Bueno, el tono muscular va a ser lo que caracteriza a un músculo sano y se define más o menos por el grado de contracción que tiene un músculo independientemente de la longitud en cada momento. Y esto es fundamental para mantener lo que es la postura. Tenemos la unidad motora, que está compuesta por lo que es una fibra muscular con una motoneurona. Y vamos a tener una motoneurona puede inervar diferente número de fibras musculares. Por ejemplo, en caso de los músculos, por así decir, ¿no? De control grueso, en caso del bíceps braquial, tenemos que la relación entre de inervación de la fibra con la neurona es más o menos de 163 fibras por una motoneurona, ¿no? En caso del control fino, como lo que son los músculos extraoculares, tenemos que la proporción va a ser mucho más baja, ¿no? De 1 a 4 o de 1 a 10. Bueno, dentro de lo que es la médula espinal, nosotros tenemos... y también va a coordinar el diferente mantenimiento de la postura y los movimientos, ¿no? Vamos a tener 3 tipos de motoneuronas, ¿no? Que van a llevar la información. Tenemos las motoneuronas alfa, que son de gran tamaño, van a ser mielinizadas y su velocidad de conducción es de 60 a 130. Estas van a producir contracción de lo que es el músculo esquelético. Tenemos las motoneuronas gamas, que son más pequeñas y van a inervar las fibras musculares del uso. Su velocidad de conducción es de 10 a 45 metros por segundo y estas van a estar más relacionadas a lo que es el tono muscular. Y pues también tenemos interneuronas que pueden ser excitatorias e inhibitorias, ¿no? Que van a regular también los movimientos. Dentro de esto vamos a tener los reflejos, ¿no? Que la médula nos va a dar tipos de reflejos. Los reflejos son respuestas automáticas, involuntarias e inmediatas frente a estímulos. Por ejemplo, tenemos el reflejo miotático, que frente al estímulo del estiramiento del músculo, el uso neuromuscular, se va a producir lo que es la contracción del músculo, ¿no? Tenemos el reflejo tendinoso, que aparece al estímulo del estiramiento del tendón, y el tipo de receptor que lo capta es el órgano de Golgi, ¿no? Y ante el estiramiento del tendón, lo que va a producir es la relajación del músculo, ¿no? Para evitar que haya una ruptura, ¿no? Y tenemos también el reflejo flexor, que es ante un estímulo táctil o doloroso, pues se produce, ¿no? La retirada del estímulo, ¿no? Para que no siga generando dolor. Bueno, y acá tenemos un poquito un cuadro de lo que también estaba mencionando el doctor, de lo que es el reflejo miotático. Y bueno, el reflejo miotático es un reflejo de estiramiento, ¿no? Es un reflejo monosináptico que también va a mantener lo que es el tono y la postura. Ante un estímulo, por ejemplo, lo que al golpear el tendón rotuliano con un martillo de reflejos, va a producir lo que es estiramiento de músculo del cuádriceps, ¿no?
Esto va a generar y va a estimular a lo que son los usos neuromusculares que van a captar lo que es el estiramiento del músculo y van a activar lo que son las fibras aferentes de tipo 1A. Van a llevar a la asta posterior de lo que es la médula y van a producir una sinapsis con lo que son las motoneuronas alfa y van a producir lo que es la contracción del mismo músculo para que pueda regresar a su sitio, ¿no? Y tenemos también el reflejo de inhibición autógena, que está dado por el órgano tendinoso de Golgi. Este reflejo va a responder a lo que es el estímulo de la tensión en lo que son los tendones, ¿no? Entonces, el estímulo va a ser captado primero que va a aumentar la tensión en el tendón y después el órgano de Golgi, que está situado entre la unión músculo-tendinosa, va a activar lo que son las fibras 1B. Estas van a llevar igual nuevamente van a ir hacia el asta posterior de la médula y van a hacer sinapsis con una neurona, con una interneurona inhibitoria. Y van a inhibir lo que es la contracción del músculo, produciendo lo que es la relajación, ¿no? Y previniendo el daño del tendón. Bueno, tenemos diferentes tractos espinales que van a comunicar lo que son la médula con el cerebro, ¿no? Los podemos agrupar en la vía lateral y la vía ventromedial, ¿no? En la vía lateral tenemos los fascículos corticoespinales, rubro espinal, el retículo espinal, que básicamente su función va a ser el control voluntario de los músculos. Y en la vía ventromedial tenemos el vestíbulo espinal, el retículo espinal pontino, y su posición va a ser, su función va a ser la de posición y la de la locomoción, ¿no? Va a permitir poder estar de pie. Bueno, en este cuadro podemos ver las diferentes, un poquito de las funciones, ¿no? De estos haces. Bueno, por ejemplo, el fascículo corticoespinal va a estar encargado del control voluntario del movimiento. El rubro espinal va a facilitar lo que son los flexores de los miembros superiores. El retículo espinal pontino va a modular los reflejos y postura. El vestíbulo espinal va a modular lo que es el equilibrio y la extensión del tronco. El texto espinal, movimientos, reflejos de la cabeza y del cuello. Y bueno, dentro del tronco encefálico vamos a tener diferentes tipos de núcleos también. De los más importantes, el núcleo vestibular, pues es el que va a integrar la información sensorial. Por ejemplo, va a mantener quietos los ojos durante los movimientos de la cabeza. En lo que es el núcleo rojo, va a activar los músculos flexores e inhibir los extensores. Y dentro de también los tubérculos cuadrigéminos que se localizan en el mesencéfalo, van a coordinar la orientación de los ojos y la cabeza, ¿no? En el movimiento ante los estímulos visuales. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos bueno, que el nivel superior de este control neuromuscular pues será la corteza, ¿no? Y bueno, dentro de esto vamos a tener las áreas motoria primaria, que es la área 4, que va a impulsar lo que son las órdenes hacia la médula espinal, las áreas premotoras suplementarias que van a planificar los movimientos complejos, y tenemos las áreas asociativas, ¿no? Que son las 5 y las 7, que van a estar ubicadas en la corteza parietal posterior. Y el cerebelo, ¿no? Que también es importante porque va a participar en lo que es el equilibrio, el tono, el aprendizaje. Y va a coordinar y ajustar y corrige, ¿no? Lo que son los movimientos. Y bueno, eso sería todo. Ok, bueno, ¿algún comentario sobre lo que ha puesto su compañera? Bien, para complementar lo que habíamos dicho en la primera parte, es, es conveniente tener presente también la diversidad de los tipos y de los grupos musculares, ¿no?
eh, clínicamente para diferenciarlos en lo que siempre denominamos la función motora fina y la función motora gruesa, ¿no? Donde generalmente vamos a usar para la terminología de la función muscular, eh, tanto para determinar su alteración como para el tratamiento, ¿no? Y fundamentalmente los músculos de función motora gruesa son los músculos más grandes, ¿no? Los músculos más grandes, y los de función motora fina, los músculos más pequeños, fundamentalmente lo de la mano. Y la función motora fina es coordinación, la función motora gruesa más equilibrio. Después, todos los conceptos de contracción muscular le tenemos que agregar a toda la complejidad del movimiento muscular, ¿no? A todo lo que habíamos dicho, ¿no? Toda esta complejidad de la contracción, la parte de la actina, de la miosina, de, de la intervención del calcio. Entonces, todo esto sucede sobre todo en los músculos estriados o en los extrafusales, ¿no? Eh, pero tener en cuenta lo del uso muscular, o sea, las fibras intrafusales, porque así no estemos haciendo nada, o sea, el uso muscular siempre está en funcionamiento, digamos, siempre está en funcionamiento a nivel de todos los músculos. Entonces siempre hay movimiento de las fibras extrafusales por la propia actividad refleja o autónoma del uso muscular, que como ya dijimos, se produce por todas las aferencias, sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, posición del cuerpo, eh, influenciada por, toda por todas las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso era para complementar con lo que acaba de exponer su compañera, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer? Bien, otro concepto también es lo excéntrico y lo concéntrico, ¿no? Para aclarar, cuando hablamos de fuerza concéntrica y fuerza excéntrica, hay que diferenciar de ejercicio, ¿no? Porque van a escuchar hablar de ejercicio excéntrico y ejercicio concéntrico, ¿no? El ejercicio concéntrico es eh, siempre el extremo que es el extremo que es el extremo libre en el ejercicio excéntrico. eh, es en el ejercicio excéntrico, la parte distal es libre, como por ejemplo el ejemplo es lanzar una jabalina, por ejemplo, ¿no? O lanzar cualquier objeto. Si lanzo cualquier objeto en la mano, ese es un movimiento excéntrico o hago un ejercicio excéntrico. Y el concéntrico, el clásico, es cuando uno hace sentadillas o cuando uno hace planchas,
el movimiento, el extremo no es libre, el extremo siempre está controlado, ¿no? Está controlado. ¿No? Si tuviera alguna otra consulta, alguna pregunta. Si no, doctor, para comentarle de la lista que le envié, figurábamos 17 personas, pero la última doctora, la doctora Lazo, me informó que ya no está haciendo la residencia, por lo que quedamos los 16 primeros en la lista y estaríamos todos completos. Ya, ok, perfecto. Sí, doctora. Mm. Bien, entonces, pues no hay más comentarios. Podemos concluir ahí, ¿verdad? Sí, doctor, muchísimas gracias a usted por su colaboración con nosotros. Eh, Igual nosotros vamos a continuar con el curso, todavía quedan 2 sesiones más y vamos a estar atentos a cualquier indicación de nuestros docentes en posturales. Ok, muy buenas noches, que le vaya bien. Muchas gracias por todo, doctor. Muy agradecido. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. De nada, Muchas Gracias, gracias. Gracias, buenas doctor. Noches. Gracias. hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, de nada.